Proceso, todos creo lo entendemos desde el punto de vista general, desde el punto de vista gramatical, como un conjunto de actos. Eso es proceso, ¿verdad? El proceso para hacer las pinturas, por ejemplo. El proceso para obtener un título profesional. El proceso para hacer un producto lácteo como es el queso. El proceso para que nazca una persona. Entonces, nos daremos cuenta, si reflexionamos un poco, de que todo lo que podemos percibir a través de nuestros sentidos es fruto de un proceso, incluyéndonos nosotros como personas. Una mesa, una silla, una computadora, un libro, es decir, todo aquello que nos rodea. ¿Sí? Y lo que tenemos a la vista, o lo que podemos percibir a través de cualquiera de nuestros sentidos, no es sino producto de un proceso. No hay nada que podamos decir que no haya sido producto de un proceso. Pero ese resultado no es sino una finalidad que haya sido buscada o que haya sido encontrada. Para obtener cualquiera de esos dos resultados, una finalidad buscada o una finalidad encontrada, se ha tenido que realizar un conjunto de actos ordenados secuencialmente. Ese conjunto de actos ordenados secuencialmente han tenido una determinada finalidad que ha podido ser buscada, que esa es la regla general, ¿no es cierto? O que eventualmente, si no ha sido buscada, ha sido encontrada. O es el resultado que no se esperaba. Ejemplo. Ustedes van a ser abogados, y esa es seguramente la meta de cada uno de ustedes, porque tienen una finalidad buscada. Están buscando ser profesionales. Y para eso están siguiendo un conjunto de actos ordenados. ¿Sí? Pero miren, podría ser también que se realice un conjunto de actos ordenados secuencialmente para una finalidad no necesariamente buscada. Ejemplo. Cuando dos personas sostienen relaciones sexuales, si esas personas tienen conocimiento pleno de lo que están haciendo y además
de lo que están buscando, van a tener como producto, van a tener como finalidad, ¿no es cierto?, el nacimiento al cabo de un proceso de una persona. Que no necesariamente, jóvenes, que no necesariamente tiene que ser a través del matrimonio. No, porque en nuestro sistema jurídico está previsto también la convivencia. Entonces esas dos personas saben perfectamente qué es lo que buscan. Quieren formar de repente una familia. Pero también podría ser de que como resultado de esa cópula sexual, si bien ambas personas no hayan tenido una finalidad buscada, la encuentren, o sea, la hallen, y también se produzca el nacimiento de una persona. Al fin y al cabo, en uno u otro caso, es el resultado del proceso. ¿Sí? Y por eso, pues, en nuestro medio, una de las pretensiones más utilizadas es los alimentos. Se infiere razonablemente que es una finalidad no buscada. O, de repente, inicialmente fue buscada y después fue desistida, generalmente por parte del padre biológico. Bueno, pero ese es otro tema, jóvenes, que no nos toca ahora tratar, sino solo como ejemplo, ¿no? Ahora bien, para lograr esa finalidad, seguimos hablando desde el punto de vista extrajurídico o gramatical o común, se tiene que seguir la realización de actos ordenados secuencialmente. En algunos casos, aquel orden, aquella secuencialidad tendrá que ser en estricto seguida para lograr esa finalidad. En otros casos no. Ejemplo. Para lograr el nacimiento de una persona, ¿no es cierto?, necesariamente se va a tener que cumplir con un conjunto de actos ordenados secuencialmente. Pero, por ejemplo, para la fabricación de una carpeta de metal y madera, podría ser que la persona encargada construya la parte metálica y luego se dedique a hacer todo lo relacionado al trabajo en madera. O viceversa, primero puede dedicarse a hacer lo que va a ser la plataforma y los asientos y las coderas eventualmente, que son de madera, y luego la parte metálica. Lo que le interesa a esa persona es obtener el producto del proceso, la carpeta construida. En los dos ejemplos verán que en uno sí exactamente tiene que cumplirse con la realización de actos ordenados secuencialmente y en otros no. Muy bien. Pero
Ese es el proceso que nos interesa, para lo que nosotros nos estamos instruyendo, nos estamos buscando. Definitivamente que no. Lo que nos interesa es el proceso desde el punto de vista jurídico. Pero que no dista mucho de lo que es el proceso desde el punto de vista gramatical. Pero tampoco es idéntico. No, como lo vamos a explicar a continuación. ¿Cuál es lo que lo diferencia, básicamente, a primera vista, del proceso desde el punto de vista gramatical? La diferencia del proceso gramatical con el jurídico es que en el jurídico necesaria y obligatoriamente tiene que estar presente la ley. Y me refiero solo a una de las fuentes del derecho, jóvenes. Ustedes ya hicieron en tercer semestre introducción al derecho. Y sabemos entonces que las fuentes del derecho son varias. Entre estas está la ley. Y conforme a nuestro sistema jurídico, la ley es la fuente principal. Las demás fuentes resultan siendo subsidiarias. Y la ley la entendemos de manera general. Desde la Constitución hasta la última norma jurídica, jerárquicamente hablando. Si se acuerdan, me refiero a la pirámide de Kelsen, ¿no? En algunos casos, sí, va a ser necesario hablar en stricto sensu de lo que es la ley. Pero estamos en introducción al derecho, entonces la ley, desde el punto de vista jurídico, la entenderemos de manera general. ¿La Constitución es la ley? Sí. ¿El Código Penal es la ley? Sí. Oiga, doctor, pero ¿cómo va a ser igual el Código Penal con la Constitución? Sí, todas son leyes, desde el punto de vista general. Doctor, ¿y un decreto supremo es igual? ¿También es ley? Sí, desde el punto de vista, otra vez, general. Si queremos jerarquizarlas, seguramente van a tener un valor distinto. Pero estamos viendo cuestiones generales. El proceso desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué se llama entonces jurídico? Porque de por medio siempre va a estar la ley. ¿Quiere decir entonces que en el proceso gramatical no existe ley? No. Porque si existe ley, ya no sería un proceso desde el punto de vista común, ya sería estrictamente jurídico. Eso es lo que lo diferencia al proceso gramatical del proceso jurídico. Pero veamos, decía que no dista mucho, no es muy diferente tampoco. Porque desde el punto de vista jurídico también es un conjunto de actos procesales. Pero aquí otra diferencia, ¿no? Ya no es el conjunto de cualquier acto, sino un conjunto de actos procesales. Que tienen que ser realizados ordenada y progresivamente. Aquí viene otra diferencia. Ya no hay la posibilidad de lo que hablábamos hace un momento, del orden de los factores no altere el producto, ¿no? Que desde el punto de vista gramatical, en algunos casos, sí es posible aplicar. Primero hago todo lo
relacionado a la estructura metálica y luego hago todo lo relacionado a la madera. ¿O no? Primero voy a trabajar todo lo que es madera y luego todo lo que es metal. ¿Me va a alterar el producto la realización de esos actos? Respuesta no. Desde el punto de vista jurídico, eso no es posible. Aquí tiene que realizarse necesariamente el proceso en forma ordenada y progresiva. Y por eso se dice que el proceso desde el punto de vista jurídico es uno dialéctico. El proceso jurídico es siempre dialéctico. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera. Pero la finalidad es una que se busca o es una que se encuentra, o es una no esperada. Aquí también otra diferencia desde el punto de vista jurídico respecto del gramatical. Aquí la finalidad es siempre una que se busca. Es más, la finalidad del proceso es una sola. ¿Cuál es? La aplicación de la ley. ¿Para qué realizamos el proceso desde el punto de vista jurídico? Para la aplicación de la ley. ¿Aplicación de la ley? ¿A dónde? ¿A quién? A un caso concreto. Y cuando hablamos de caso nos estamos refiriendo a un conjunto de hechos. Porque eso es lo que conforma un caso. O sea, necesaria y obligatoriamente tiene que haber hechos. Esos hechos van a conformar un caso. Entonces, diremos que el proceso desde el punto de vista jurídico, primero, tiene diferencias respecto del proceso desde el punto de vista gramatical. Pero la diferencia más importante es que el proceso jurídico o en el proceso jurídico siempre tiene que estar de por medio, siempre tiene que existir la ley. Segundo, que en el proceso jurídico siempre tiene que ser uno dialéctico. Tercero, que la finalidad del proceso siempre va a ser la aplicación de la ley a un caso concreto. Pero, y ahora ya comenzamos con esto que va a ser casi una constante, jóvenes, que en el derecho es un principio universal, un principio inquebrantable, que nada es absoluto. Todo es relativo. Lo que sí primará es que la tendencia será una sola, pero habrá excepciones. Y eso es lo relativo.
Alguien me dirá, "No, doctor, pero eso no es cierto, pues, porque, por ejemplo, es un derecho absoluto el derecho a la vida. Nadie nos puede quitar la vida. Y respuesta, no, no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Eso significa, e inmediatamente debemos reflexionar y decir, o sea que me pueden quitar la vida. ¿Puede ser ese el resultado de un proceso desde el punto de vista jurídico? Respuesta, sí. Claro que es una excepción, precisamente contemplada en la Constitución Política del Estado. La regla general es que nadie puede quitar la vida, sí puede quitar la vida, pero de manera excepcional. ¿Sí? Con el proceso desde el punto de vista jurídico ocurre lo mismo. No puede ser de que aquí sí, más bien todo es absoluto. No. El proceso desde el punto de vista jurídico es siempre dialéctico. Y a todos, creo, ya sabemos por qué es dialéctico, ¿no? Porque los actos procesales deben ser realizados ordenada y progresivamente. Pero excepcionalmente el proceso desde el punto de vista jurídico puede ser no dialéctico. Es decir, que en algunos casos no necesariamente se va a tener que realizar aquellos actos procesales en forma ordenada y progresiva, sino más bien en forma ordenada y regresiva. Y eso se va a presentar, jóvenes, cuando se produzca alguna patología, algún vicio en el proceso. Pero vicio de carácter procesal. No de otra característica como lo vamos a ver más adelante. En otras palabras, el proceso desde el punto de vista jurídico está enfermo, pero no enfermo con cualquier dolencia, no enfermo con cualquier patología, sino con un vicio sumamente grave que no permite obtener la aplicación de la ley de manera válida a un caso concreto. Porque podría ser que existiendo ese vicio, que existiendo esa patología, se aplique la ley a un caso concreto. Pero si ello ocurriera, entonces estaremos ante una aplicación inválida de la ley. No valdrá aquella aplicación de la ley. Entonces, cuando se presente un vicio dentro del proceso, desde el punto de vista jurídico, el proceso no va a ser dialéctico, va a ser no dialéctico. Y entonces, como cualquier enfermedad, jóvenes, aquí
en el proceso también tiene que curarse, también tiene que haber un remedio. Y precisamente ese es el nombre correcto que tiene dentro de la teoría general del proceso. Remedio. ¿Por qué? Porque sirve para remediar, pues, para recomponer, para sanar el proceso. ¿Cuál es? La nulidad. La nulidad procesal. Ese es el remedio. Y les reitero, está bien dicho remedio, porque es una de las clases de medios impugnatorios. Los medios impugnatorios pueden ser de dos clases. Primera clase, recursos. Segunda clase, remedios. Los recursos y los remedios sirven para recomponer los procesos. ¿Listo? Y finalizo con esta conclusión. En consecuencia, el proceso desde el punto de vista jurídico no es sino un instrumento necesario y esencial para que la función jurisdiccional se realice. ¿Qué significa esto? Que el proceso no es sino una herramienta. Es algo de lo cual se va a servir una persona. Pero además, como lo vamos a ver más a continuación, no solamente se va a servir la persona, sino también va a servir al Estado, representado por el juez. ¿Para qué? Para que se realice la función jurisdiccional. Pero no es cualquier instrumento. No es que yo, por ejemplo, yo quiero sembrar papas en un determinado terreno. Necesito un instrumento, necesito una herramienta. Yo puedo sembrar, si el terreno ya está preparado, con mis manos. Ese es mi instrumento. Yo podría sembrar las papas ayudado con una pala. Podría sembrar ayudado de repente con un pico. O podría ayudar a sembrar con un instrumento de madera. Todos esos me podrían servir como instrumentos para la finalidad que yo estoy buscando. Alguien me dirá, pero doctor, ¿será esencial que usted tenga una pala? ¿Será esencial que usted tenga un pico? No, porque puedo hacerlo con otra herramienta. Puedo hacerlo con mi mano, puedo hacerlo con un instrumento de madera. ¿Sí? El proceso desde el punto de vista gramatical es un instrumento, perdón, desde el punto de vista jurídico, es un instrumento, pero indispensable, necesario, de forma tal que no voy a poder conseguir que la función jurisdiccional se realice si es que no tengo proceso. Sin proceso va a ser imposible la realización de la función jurisdiccional. Pero, ¿qué es la función jurisdiccional? Es la administración de justicia que se realiza por parte de los jueces.
Eso es jurisdiccional. Y su función de estos jueces es administrar justicia. En otras palabras, estos jueces, que son representantes del Estado, no podrán resolver, o perdón, ejercer su función jurisdiccional si es que no tienen o no llevan a cabo ese conjunto de actos procesales en forma dialéctica. ¿Listo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Continuamos. Muy bien. Aló, doctor. Sí, dígame. Doctor, buenas noches. Disculpe, antes que pase, disculpe una vez más. Entiendo que el proceso, como un instrumento esencial, sí, pues, comprende lo gramatical, lo jurídico y la consecuencia. Sin embargo, ¿cómo hacerlo más entendible o manejable lo gramatical, lo jurídico y la consecuencia? Tal vez a través de un ejemplo práctico, doctor. Bueno, sin el ánimo de molestarlo. Muchas No, gracias. no, para nada, hombre, para nada. Estamos para eso. En principio, todos estamos aprendiendo. Y el derecho, yo diría que es una de las ciencias que no se termina de aprender nunca. O sea, y por alguna razón, claro, ya justificada, es que no en vano estudiamos 6 años, ¿no? Que por cierto, no es el tiempo idóneo. Yo diría que deberían ser mínimamente unos 10 años para que logremos saber, por lo menos si el derecho es del 1 al 10, 3, porque 6 años resulta siendo un tiempo muy limitado. Pero a ver, el compañero, al parecer, infiero ello, de que no le ha quedado muy claro el proceso desde el punto de vista gramatical, jurídico y la consecuencia. Debo señalar entonces que el proceso desde el punto de vista gramatical solo es como un antecedente para poder entender el proceso desde el punto de vista jurídico. El proceso gramatical o el proceso entendido desde el punto de vista de común lo vamos a aplicar a todas aquellas relaciones extrajurídicas. Aquellas relaciones en las que no medie, en las que no intervenga la ley. Porque apenas intervenga la ley, entonces ya nos ubicaremos en el proceso desde el punto de vista jurídico. Y el proceso desde el punto de vista jurídico tiene una consecuencia, que es la que tenemos en el tercer punto, que resulta siendo un instrumento necesario y esencial para que se produzca, para que se realice la administración de justicia por parte de los jueces. Y estamos estudiando no solamente el proceso como tal, sino propiamente el derecho procesal civil. Y eso es a lo que nos vamos a remitir ahora. Ahora que ya sabemos el proceso desde el punto de vista gramatical, pero lo que nos interesa desde el punto de vista jurídico, tenemos que referirnos al derecho procesal civil. ¿Sí? Ya introduciéndonos no solamente al derecho procesal civil, al derecho procesal en general, sino
ya entrando en materia a lo que nos interesa, el derecho procesal civil. Porque el el proceso desde el punto de vista general, claro, jurídico siempre, abarca pues una serie de materias, ¿no? Un conjunto muy variado de materias. Vamos a encontrar derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal laboral, derecho procesal constitucional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero nuestro curso es nuestro curso es derecho procesal civil. Pero teníamos que necesariamente comenzar por lo que es proceso, desde el punto de vista jurídico. Ya con ese antecedente, ahora veamos el derecho procesal civil. ¿Por qué es de que se denomina así? Ciertamente, por ser el proceso el principal objeto de conocimiento del derecho procesal que nos ocupa, se ha instituido con gran aceptación, casi unánimemente, la denominación de derecho primero procesal. Porque lo que se estudia en cualquier derecho procesal es propiamente todo lo relacionado al proceso. En este caso hablamos de derecho procesal. Seguramente ustedes, si profundizan un poco el estudio, van a encontrar que el derecho procesal es también denominado como práctica forense, derecho de procedimientos, derecho de enjuiciamiento, derecho judicial, derecho jurisdiccional, ¿no? Pero, ¿por qué se denomina entonces derecho procesal civil? Porque aquí entra a tallar una determinada materia. Y esa materia es civil. Entonces, el objeto de estudio dentro del derecho procesal civil no solamente va a ser de manera general el proceso mismo, sino el proceso desde el punto de vista civil. En materia civil, de forma tal que la presencia de la materia civil hace que tome esta denominación de derecho procesal civil. Entonces, si hemos visto que se trata de un instrumento necesario y esencial para la realización de la actividad o de la función jurisdiccional, aquí hablaremos de la aplicación de la ley a casos concretos, pero en materia civil. Ese es el motivo por el cual se denomina derecho procesal civil. Ahora bien, ¿qué debemos entender por derecho procesal civil? En sentido estricto, diremos que es la disciplina que estudia el conjunto de actividades procesales sometidas al órgano jurisdiccional para la solución de conflictos de intereses mediante sentencia con categoría de cosa juzgada.
cuya decisión solo y únicamente va a vincular a las partes intervinientes en ese proceso. Dicho de otra manera, se trata de un conjunto de normas destinadas a la regulación de instituciones procesales de la jurisdicción civil. Pero no solamente de la jurisdicción civil, sino también relacionado a los presupuestos procesales, las formas y los efectos generales como consecuencia de este proceso. Se trata entonces de una rama del derecho que estudia un conjunto de normas, pero no solamente normas, sino también principios que van a regular la función jurisdiccional del Estado en todos sus aspectos desde el punto de vista civil. De forma tal que van a servir para fijar el procedimiento que se debe seguir para obtener la aplicación de la ley a partir del derecho positivo a determinados casos concretos. Pero, ¿qué es lo que lo identifica como civil? ¿Qué debemos entender básicamente por esta materia? De que van a abarcar solo derechos e intereses de personas jurídicas o personas físicas de carácter eminentemente de derecho privado. Eso desde el punto de vista objetivo, eso desde el punto de vista sustancial. En otras palabras, jóvenes, en el derecho procesal civil no se van a ventilar derechos abstractos que correspondan al derecho público, sino en estricto sensu derechos e intereses de carácter privado de personas jurídicas o de personas físicas. Normalmente esa es la regla general. Veamos. La propiedad. La propiedad es un derecho que nace desde la Constitución, pero que puede tener como titulares al Estado, así como a una persona privada. A través de un proceso civil se va a poder resolver un conflicto de intereses, por ejemplo, respecto del derecho de propiedad del Estado, sí. ¿Se va a poder resolver un conflicto de intereses del derecho de propiedad de una persona privada? Sí. Pero el proceso civil sirve realmente para ambos entonces? No. De preferencia, casi siempre solo sirve para resolver conflictos de intereses de derechos de privados. Excepcionalmente servirá para resolver derechos del Estado. Y si no, pues veamos lo que normalmente vemos dentro de nuestra sociedad. Señor, me han quitado mi trabajo. No me dejan ingresar, no me dejan picar mi tarjeta, dirá una persona. Otro dirá, señor,
¿Sabe qué? Mi vecino se ha pasado 1 metro de mi terreno. Otro dirá, la municipalidad me ha embargado mi vehículo. Otro dirá, mi casa lo ha vendido un señor como si él fuera el propietario cuando yo soy propietario. Otro dirá, señor, no me paga los alquileres mi inquilino. Otra persona dirá, mi padre no cumple con su obligación alimentaria, no me da mis alimentos. Otra persona podrá decir, mi esposo tiene un hijo con su secretaria. A partir de esos ejemplos nos daremos cuenta que de por medio están derechos e intereses de particulares, de personas de carácter privado. Esas personas podrán ser jurídicas o podrán ser personas físicas. Pero para resolver esos conflictos se va a necesitar hacer uso del derecho procesal civil. Pero también la excepción será de que el Estado pueda hacer uso del derecho procesal civil. ¿Qué pasa si personas particulares, personas físicas, se introducen dentro de predios de propiedad del Estado? Para poder hacer respetar ese derecho de propiedad del Estado, va a tener que necesitar hacer uso del derecho procesal civil. No tiene otro medio. ¿Pero el derecho procesal civil está concebido para eso? No. Su finalidad es resolver conflictos de personas particulares, de derechos e intereses privados. No ocurrirá lo mismo, jóvenes, vean, haciendo un parangón y solo para comprender con el derecho procesal penal, ¿no? Ahí los intereses sí son eminentemente distintos. Son derechos de carácter público. Por eso se dice que el derecho procesal civil tiene esa denominación. Ahora bien, es un conjunto de normas que regulan institutos procesales de orden público que se van a desarrollar al interior de un proceso civil. Claro que tienen determinadas características y por tanto el derecho procesal civil asume esas características. Veamos cuáles son estas. Primero, es el derecho procesal civil es un derecho público. ¿Por qué decimos que es un derecho público? Alguien se estará preguntando, oye, pero no nos acaba de decir de que el derecho procesal civil es eminentemente privado. No, a lo que nos estamos refiriendo ahora es a las normas, a ese conjunto de normas que van a regular instituciones de derecho procesal civil, tiene como característica que su normatividad es de carácter público.
¿Y por qué? Porque las normas, para poder aplicar al proceso, suponen la actividad jurisdiccional del Estado. Y para ello, para que el Estado pueda cumplir la función jurisdiccional, el proceso civil tiene que llevarse conforme a las normas que han sido establecidas por el Poder Legislativo. Estas normas no pueden estar supeditadas a que sean modificadas por los sujetos que participen en el proceso. En este caso, las normas que están en el Código Procesal Civil, de acuerdo a nuestro sistema jurídico, son de orden público, porque tienen que ser cumplidas sí o sí. ¿Por quiénes tienen que ser cumplidas? Por todos los sujetos que participan al interior de un proceso civil. ¿Y cuál es la consecuencia si es que no se cumple con aquellas normas? Es que los actos, porque eso es el proceso, ¿verdad? Los actos procesales que se vayan a realizar no van a tener eficacia jurídica. Por eso se dice que son normas de orden público, porque tienen que ser cumplidas sí o sí. Pero también hay normas en nuestro Código Procesal Civil que autorizan a las partes a que puedan regular algunos aspectos de acuerdo a sus intereses. Pero esa es la excepción. Por ejemplo, en cuanto a la competencia. Miren, la competencia de un órgano jurisdiccional, básicamente, nos estamos adelantando, se va a determinar por determinados criterios, por determinados aspectos, que nuestro código y la doctrina lo establecen. Por ejemplo, se va a determinar la competencia de un juez por la materia. Se va a determinar por el turno. Se va a determinar por la cuantía. Se puede determinar por el territorio, entre otros. Todo eso lo determina la ley. El justiciable no. Pongamos un ejemplo específico. Yo no podría, como justiciable, solicitar que mi conflicto que tengo sobre que mi vecino se pasó 1 metro de mi lote terreno, que lo resuelva por la materia un juez penal. O que mi esposa no me es fiel porque no está cumpliendo con un deber del matrimonio que es la fidelidad, que lo resuelva un juez de paz letrado, cuando debe de resolverlo un juez de familia. ¿Por qué? Porque las normas que regulan el derecho procesal civil son de orden público, tienen que cumplirse y determinan a quién corresponde conocer
esas pretensiones. En el ejemplo primero, respecto del terreno, corresponderá pues al juez civil, ¿no? En el segundo caso corresponderá conocer ese conflicto al juez de familia. No me es disponible para mí, como justiciable, como ciudadano, disponer de esas normas. Esa es la regla general. Por tanto, los actos procesales que voy a realizar al interior de un proceso tienen que cumplir con esta característica, que el derecho procesal civil es de orden público. Porque sus normas tienen que ser imperativamente cumplidas. Sin embargo, la excepción es que sí puedo yo disponer de esas normas. Por ejemplo, hablando de la competencia desde el punto de vista territorial. Una pretensión de alimentos. Mi hijo, que es el demandante, a través de su representante legal, que puede ser su mamá, puede, no estoy diciendo que debe, sino puede ser su mamá, mi hijo demandante podría interponer la acción correspondiente para que su padre cumpla con la obligación alimentaria. Pero la pregunta es, él vive en Puno, pero su papá vive en Cusco. ¿Dónde lo debe demandar? Respuesta es donde quiera el hijo. Vean cómo normas de orden público pierden esa eficacia y dan versatilidad al justiciable para que sea él quien decida. Como que puedo demandarlo en Puno, como que puedo demandarlo en Cusco. ¿Sí? Pero si se tratara de otro tipo de obligaciones, por ejemplo, una obligación distinta a la alimentaria, porque le prestó una suma de dinero al señor A, al señor B, entonces la ley dice, nuestro Código Procesal Civil, dice que tiene que ser en el lugar donde domicilia la persona obligada. Ahí recobra el derecho procesal civil su característica de ser uno de derecho público. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de cómo es siempre público y excepcionalmente no es un derecho público. Pero entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por el cual siempre debe ser de derecho público el derecho procesal civil y excepcionalmente debe ser no público? De que se haga prevalecer el interés de las partes, atendiendo a la naturaleza jurídica de la pretensión. En el ejemplo del menor hijo, el interés de esa parte, atendiendo a la naturaleza jurídica de los alimentos, no puede estar supeditada a algo rígido. Tiene que darse de facilidades. ¿Por qué? Porque los alimentos son indispensables para sobrevivir. Pero en el segundo caso, el señor que le debe $1.000 y que vive en Cusco,
¿Podrá sobrevivir sin los $1.000? Se infiere que sí, porque se trata de un derecho no indispensable. Por tanto, tiene que cumplir con las normas de orden público como son las del derecho procesal civil. Pero aquel interés de las partes no debe afectar, no debe comprometer el interés social. Ese es el límite. Pero jóvenes, eso está dirigido ya al legislador. Es un tema que deben tener muy en cuenta los legisladores. Porque una vez que está promulgada la norma, lo único que tenemos que ver es si aquella norma es de derecho público o más bien tiene la posibilidad de que sea no público. Una segunda característica es que el derecho procesal civil, hablando de ese conjunto de normas, siempre va a ser uno instrumental. Y yo diría que es la característica más importante del derecho procesal civil. Pero aquí ya estamos hablando no de sus normas solamente, sino del proceso en sí. Eso significa que es un derecho instrumental porque por sí mismo el derecho procesal civil no va a resolver conflictos. En una palabra, el derecho procesal civil no sirve para tutelar derechos sustanciales. El derecho procesal civil es solo un mecanismo, es solo una herramienta para tutelar los derechos reconocidos en la ley sustancial, en el derecho objetivo, en aquel derecho que reconoce intereses y que reconoce derechos sustantivos. Ejemplo, el derecho de propiedad, el derecho de posesión, entre otros. ¿Dónde están reconocidos? En normas sustantivas, en normas objetivas o del derecho objetivo. El Código Civil. Para ser efectivas aquellas normas que están reconocidas en nuestro Código Civil, ¿qué se requiere? Del derecho procesal civil. ¿Podrá ser que yo, sin seguir un derecho, o perdón, un proceso, pueda despojarlo a mi vecino y decirle, bueno, te has pasado de 1 metro, así es que por favor, retírate? Y si no te retiras, yo utilizo la fuerza para que te retires. Ya hemos visto, ¿verdad? Los conflictos y los medios de solución de conflictos. Para eso tengo que o utilizar la autocomposición o utilizar la heterocomposición. La autocomposición cuando ambos, vecino y yo, estemos de acuerdo. O existiendo ya un proceso, mi vecino, de manera unilateral, pueda desistir o pueda allanarse
o pueda reconocer, como ya lo hemos desarrollado. Pero si ello no ocurre, una autocomposición unilateral ni una autocomposición bilateral, entonces la única solución para mi conflicto es la heterocomposición a través de la intervención del Estado. En este caso, a través del juez. Entonces, necesariamente voy a tener que llevar a cabo un conjunto de actos procesales para que se me reconozca mi derecho de propiedad. ¿Y quién lo va a hacer? El juez. Por eso se dice que el derecho procesal civil resulta siendo uno eminentemente instrumental. Porque sin él no se va a poder hacer efectivo mi derecho sustantivo, mi derecho sustancial, mi derecho objetivo, mi derecho subjetivo, como lo vamos a ver también más adelante. Si se dan cuenta entonces, el derecho procesal civil tiene íntima relación con el derecho sustantivo. No pueden vivir uno sin el otro. No pueden existir uno sin el otro. Si no, veamos. Si no habría derecho procesal civil, ¿cómo es de que mi vecino podría salir de mi terreno porque se ha pasado 1 metro? El juez directamente podría venir y decir, señor, ¿usted sale del terreno del señor Juan Bravo? No, ¿verdad? No. Tiene que existir, pues, previamente un proceso. Muy bien. Ya existe el derecho procesal civil. Pero si no hubiera un derecho sustantivo, un, de, un derecho sustancial donde se me reconozcan determinados derechos, en este caso propiedad, ¿serviría de algo el derecho procesal civil? No serviría de nada. ¿Sí? Es por eso que ambos no pueden existir de manera independiente. Tienen que estar siempre vinculados, siempre tienen que estar relacionados. ¿Qué? Derecho procesal civil y derecho material o derecho sustantivo. Derecho objetivo, como lo. Pero el derecho procesal civil también es un derecho autónomo. ¿Por qué? Porque no está vinculado en una relación de antecedente consecuente con el derecho objetivo, con el derecho material. Las normas del derecho procesal civil, y aquí volvemos a hablar de normas, son autónomas, no dependen del derecho sustantivo. Las normas del derecho procesal civil son absolutamente independientes respecto de las normas del derecho material. Constituyen disciplinas enteramente separadas e independientes. Y finalmente, es un derecho unitario. ¿Por qué?
hablando aquí como si fuera lo único, entendido como unicidad. Porque el derecho procesal civil lo que hace a través de sus normas es regular las conductas de los sujetos que intervienen en la realización del proceso para conseguir la aplicación de la ley. Son normas únicas dentro de un proceso civil. Oiga, ¿y no se podrían aplicar entonces otras normas al interior del derecho procesal civil? No. Por ejemplo, ¿cuáles? Normas de la ley orgánica del Poder Judicial, que también regulan jóvenes competencias, regulan funciones del juez, etcétera, etcétera. ¿No podrían aplicarse esas? No. Por esta característica de ser un derecho unitario, las normas del derecho procesal son aplicables en estricto sensu para el derecho procesal civil. Estas normas, entonces, bajo esta característica de ser un derecho unitario, deben ser cumplidas escrupulosamente por todos los que participen al interior de un proceso civil. ¿Quiénes son esas personas? Las partes, los terceros legitimados y todo aquel que, bajo un determinado título, actúa al interior de un proceso. Y todos tienen una misma finalidad. Todos estos participantes tienen un mismo objetivo. ¿Cuál es? Instruir al juez para que pueda emitir su pronunciamiento, pero con conocimiento de todos los pormenores. Y a partir de ello, pueda resolver el conflicto. Ahora bien, nos preguntaremos cuál es la finalidad del derecho procesal civil. Y diremos básicamente que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, nuestro Código Procesal Civil, el proceso civil no tiene sino dos finalidades: una concreta y una abstracta. Pero este no es un mero anuncio doctrinario, sino más bien está plasmado en el artículo 3 del título preliminar de nuestro Código Procesal Civil. Por tanto, constituye una norma rectora, constituye un principio que rige todo el proceso. ¿A qué se refiere la finalidad concreta? Se refiere a que el proceso civil debe servir para resolver conflictos de intereses o para eliminar incertidumbres jurídicas. Específicamente sirve para eso el proceso civil. Resolver conflictos de intereses, pero no cualquier conflicto, sino con trascendencia jurídica, pero no de cualquier trascendencia jurídica, sino en estricto sensu que tenga una trascendencia jurídica de carácter civil.
y los derechos que van a ser efectivos a través de este proceso son derechos sustanciales de carácter civil. Pero solo para eso debe servir el proceso. Yo diría que principalmente para eso, para resolver conflictos de intereses con trascendencia jurídica, haciendo efectivos derechos sustanciales de carácter civil o en materia civil. Y accesoriamente para eliminar incertidumbres jurídicas. Vean, no es función principal del proceso civil eliminar incertidumbres. ¿Por qué no? Porque las incertidumbres jurídicas no necesariamente van a requerir de un proceso civil, sino pueden ser también a través de un proceso administrativo, a través de un proceso notarial. Pero para resolver conflictos de intereses con trascendencia jurídica en materia civil, no se va a poder resolver si no es a través de un proceso civil. Por eso decimos que esa es la principal finalidad del proceso civil. Pero además tiene una finalidad abstracta, que es casi una finalidad enunciativa. Que se infiere, que es consecuencia de la finalidad concreta. ¿Por qué? Porque, y esa es la conclusión, cuando se resuelve el conflicto desde el punto de vista concreto, como acabo de explicar, se infiere razonablemente, y eso es una inferencia del Estado a través de la ley, que se logra la paz social en justicia. Pero la paz social, yo diría, muy reducida. Porque ¿a quién le interesa que mi vecino me haya devuelto o el señor juez haya restituido, digamos, el metro que se pasó? A mí, a mi familia, a mis allegados, a mis amigos, digamos, ¿no? Pero a una persona de Arequipa o a un conjunto de personas de Arequipa les importará. ¿Se logrará esa paz social? Sí, pero como les digo, solamente en un ámbito muy reducido. Más aún, sí, las decisiones que se vayan a conseguir como consecuencia de un proceso solo vinculan a las partes. ¿Sí? Solo a las partes, más no a terceros. Ya verán ustedes que eso no ocurre con el proceso penal. El proceso penal tiene otras finalidades. Por ejemplo, entre una de ellas, la preventiva, la finalidad general. Esto es prevenir la comisión de delitos. La general, ver cómo es que el Estado sanciona a través del proceso penal a personas y va a disuadir, va a persuadir para que no se cometan más delitos. ¿Eso ocurre en el proceso civil? No. Concluyo diciendo entonces, jóvenes, que la finalidad del proceso es concreta y es abstracta, pero la finalidad concreta trae como consecuencia implícita la finalidad abstracta. Porque se supone que al haberse resuelto el conflicto de intereses,
se logra la paz social en justicia. Muy bien. Hasta aquí nos hemos sobrepasado, no me había dado cuenta de la hora. Hasta aquí avanzamos el día de hoy. No sé si existan preguntas, dudas. Le pedimos a la, al- a la compañía delegada o al compañero delegado que por favor tome la captura de pantalla. Somos 80 conectados. Sí, doctor. Voy a tomar las capturas. ¿Logró tomar ya, señorita? ¿Ya lo tiene? Listo, doctor, ya lo tengo. Compañera, ya nos podemos retirar. Sí, ya se pueden retirar, ya tomé las capturas. Ok, gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, descansen. Buenas noches, compañeros. Compañeros. Buenas noches, doctores, doctora, buenas noches.